Todo esto se comenzó a gestar en el año 1984. Tuvo su inicio en Producciones David. En el interior de este se comenzaron a hacer algunos programas con muy pocos recursos. Primero partimos con la revista musical en Radio Panamericana. Año 1986 comenzábamos un trabajo colaborativo con los hermanos de Producciones David y con el anhelo también ferviente en el corazón de usar este medio para evangelizar, para que muchos oyeran la predicación de las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar el tiempo, más adelante, se arrendó en Radio Santiago un espacio, el cual se llamó el Trasnoche Cristiano. La historia de Armonía conmigo es bien especial. El hermano Rubén Sáez conocía al pastor de mi congregación y me invitó a participar por causa de que había una necesidad de contestar los teléfonos en un programa que se hacía en Radio Santiago el año 89, que era el Trasnoche Cristiano. Y yo llegué justamente en ese periodo a colaborar en el Trasnoche ese año. Recuerdo que mis primeros contactos con la radio fueron sintonizando la radio en mi casa, pero cuando todavía no estaba constituida como tal una emisora, sino que los fundadores de Radio Armonía arrendaban espacios en otra emisora y ahí yo pensaba, le pedía al Señor, Señor, sería bonito poder tener una radio cristiana donde uno pudiera encender una perilla y escuchar la música cristiana, digamos, en general. El año 1990 se nos abrió la puerta para transmitir en la radio Nueva Talcahuano en la 8ª región. Desde la ciudad de Talcahuano transmite CC 146 Radio Talcahuano. Les habla el pastor Rubén Sáez Agredo y en esta hora y en este día tan especial y en mi calidad de nuevo administrador de esta emisora, declaro que todos sus espacios, frecuencia, equipos y antena quedan a contar de este momento dedicados a la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hasta cuando Él venga. Luego de viajar la noche del 31 de octubre de ese año 1990, amanecimos en la mañana del 1 de noviembre, una mañana nublada, junto con Pastor Rubén, nos dirigimos a Talcahuano, a lo que sería el día de la primera transmisión, sin pensar lo que Dios tendría para más adelante. Esta fue una prueba de fe, ya que no teníamos los recursos, pero los hermanos de la región del Biobío nos apoyaron en sus oraciones, en su participación y en sus ofrendas. Y así se sostuvo por unos cuantos años la nueva Radio Talcahuano, que luego se pasó a llamar Radio Armonía. En los comienzos, Radio Talcahuano, había mucha necesidad, estábamos recién arrendando esa radio, se nos llovía, me acuerdo, el locutorio se llovía, a veces estaba el hermano transmitiendo y se sentía la lluvia porque un poquito más allá caían las goteras, fueron nuestros comienzos, pero sin duda el Señor tenía todo planificado, tenía todo en su mano y por eso doy gracias al Señor, porque han pasado los años y hemos visto cómo el Señor ha respaldado esta obra. En el año 1992 se adquirió la frecuencia CB160 en amplitud modulada. Era una radio de muy poca cobertura, pero era la única radio disponible para poder transmitir en Santiago las 24 horas del día. A los comienzos todos hacíamos de todo, pero principalmente estuve a cargo de lo que era la administración, atendiendo teléfonos, los hermanos, lo que es ofrenda. Nosotros, estuvimos hasta el año 92 en Talcahuano, regresamos a Santiago porque se inauguró la CB160 en ese tiempo y volvimos a Santiago y después nuevamente el año 94 nos fuimos a Talca. Estábamos ya transmitiendo en Santiago y en Talcahuano,
Pero el Señor nos abrió nuevas puertas, ya que la persona que nos arrendaba la radio de Talcahuano nos ofreció algunas emisoras en frecuencia modulada para la zona norte. Al pasar un tiempo, la empresa, los dueños de esta empresa, decidieron vender su cadena de emisoras. Esto fue muy, pero muy desafiante para el ministerio. La cadena tenía un costo de $1,500,000. Después de un tiempo de oración y consultar al Señor, Él nos respondió colocando paz en nuestro corazón. La compra se pudo llevar a cabo gracias a la misericordia del Señor, la oración de los hermanos que nos fortalecieron día a día y a las ofrendas de miles de hermanos y al aporte de colaboradores que también eran auditores. En el año 1994 llegué a Armonía. He estado en 2 periodos, del año 94 al 99 y del 2015 al presente. Cuando llegué, obviamente que era muy distinto a lo que es ahora. Y un poco de mi historia, ¿no? Había estudiado locución de radio y televisión, estaba trabajando y un día quedé sin trabajo. Estaba sirviendo también al Señor en la congregación local y teníamos un programa arrendado en aquellos años, el año 94 y 93, por ahí 93, 94, de nuestra iglesia local, arrendado un espacio en Armonía. Hay un amigo me dijo, un hermano de la iglesia, ¿por qué no vas a apoyar al Ministerio de Armonía? Y fui, estaban en campaña, así que estuve ahí sirviendo, pero sin ningún otro propósito de colaborar. Posteriormente, algunas personas me ubicaban y me invitaron a participar, a seguir colaborando en Armonía. Aprendí a hacer control en el tiempo en que habían cassette. Posteriormente, el Señor me permitió entrar también en los micrófonos, apoyar algunos programas y de ahí en adelante el Señor abrió también camino para no solamente estar en Armonía en Santiago, sino también fuimos junto al hermano Pepito, nos tocó estar allá en Talca, cuando se abrió Armonía en Talca. Y así empecé a viajar por varias ciudades. Me tocó estar en Talcahuano y después me trasladaron a Armonía de Temuco. Cuando se abrió Armonía en Temuco, ahí me quedé. Fue un maravilloso tiempo compartir, porque en ese tiempo la programación era toda absolutamente hecha por quienes estábamos en regiones, así que desde muy temprano hasta muy tarde la locución era todo el día, todos los programas lo hacíamos, así que fue también un aprendizaje muy, muy hermoso. Al hacer memoria, en realidad hay muchas cosas que uno podría traer al presente en diferentes lugares, desde el año 94, cuando por un llamado al aire de un locutor dijo: se necesitan obreros que con el tiempo quieran ser parte del ministerio para ocupar un cargo como radiocontrolador. Y hemos pasado por muchas etapas, desde el cassette, allá en el año 94, en la radio CB 160, con cada cosa que se escuchaba en la radio era un cassette, había que ponerlo a punto para que pudiera sonar bien. Hasta ahora que es todo digital, y bueno, yo no solamente soy el radiocontrolador, porque también soy el recaudador, y en eso también me he ocupado harto tiempo. Me acuerdo en Arica, en Iquique, acá en Santiago. Bueno, qué decir, mucha experiencia, muchos hermanos con sus testimonios, que es un testimonio de compromiso, de fe, de amor, de gratitud. Así que es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es nuestra oración seguir ahí haciendo todo como para el Señor. ¿Cómo llegué a trabajar acá? Primeramente por gracia de Dios, porque Él abrió las puertas. Todo partió porque tengo una tía que empezó a escuchar Radio Armonía cuando ya estaba en Bandera 647. Entonces ella tenía una amiga que visitaba las dependencias de Bandera 647 y ella se hizo muy querida, por lo tanto conocía a todo el personal de la emisora, además que las puertas estaban abiertas para que los hermanos pudieran llegar y conocer, y llegaban muchos hermanos a orar,
a ofrendar, a compartir. Entonces, la hermana Normita era una de estas hermanas que siempre llevaba cosas para regalonear al personal. Y la hermana Norma me dijo, pero ¿sabes qué? Lleva un currículum a la Radio Armonía, porque ahí siempre están necesitando personal administrativo. Así que el otro día tomé mi currículum y llegué a bandera 647 y aquí estamos. Entonces ya han pasado ya 28 años. Solamente la gracia y el amor de Dios, con su ayuda hemos podido estar acá. En esa época trabajábamos como 80 personas en Santiago. Era muy lindo, era como una familia y en la cual todos nos ayudábamos, había una coinonía, una unión muy especial. Como también quiero destacar la generosidad asombrosa de los hermanos que ofrendaban y que llegaban a apoyar voluntariamente lo que se necesitara, porque las jornadas eran muy extensas. Después en la noche había que, por ejemplo, repartir a los hermanos, ir a dejarlo a las casas, y muchos hermanos voluntariamente lo hacían con mucho amor, mucha alegría. Todos teníamos el gran anhelo de que Chile tuviera una radio cristiana para el pueblo evangélico. Todos teníamos el mismo sentir. ¿Qué es un compañero de milicia? Un compañero de milicia es aquel fiel hermano auditor que, identificado con la visión y misión de Armonía. Bueno, mi historia con Armonía comienza alrededor del año 97, cuando el Señor permitió que saliera a mi encuentro nuevamente, y como yo ya tenía principios cristianos que me habían inculcado de la infancia, me permitió el saber de que había una emisora cristiana que mi mamá escuchaba, que yo empecé a escucharla. Y en el año 99 también me ofrecí para hacer móvil, y ya comencé durante ese tiempo, el 1 de septiembre del año 1999, a compartir en este ministerio que por gracia del Señor también había permitido Dios usarlo para a mí rescatarme. La emisora está ubicada ahí en calle, la avenida Estadio, estaba en una casa grande donde también estaba Producciones David. La emisora que había, por lo menos acá regionalmente, era solamente el 88.3. Recuerdo que un hermano en algún momento dijo, la emisora se escucha acá, estamos a 32 kilómetros del Paso de Aguas Negras, eso ya es el cruce con Argentina. El año 99 ingresé, el año 2000 ya me quedé solita acá trabajando, nos cambiamos de oficina también, ahí nos fuimos a Cienfuegos 594, recuerdo. Y parte de lo maravilloso que el Señor me permitió ver era que aunque mis jefes, que estaban en Santiago, no me veían, recordara que Él es mi jefe, que Él es mi Señor y yo tenía que servirle a Él. Por lo tanto, aunque las jornadas eran a veces hasta las 10 de la noche, el Señor me permitía llegar con bien a mi hogar, estar disfrutando de la gracia de Cristo también. Mi historia con Armonía comienza como auditor de la radio. Y me recuerdo que en la locución pidieron si habían hermanos que pudiesen colaborar con la radio, acompañando en lo que fuese. Y bueno, yo sabía conducir, así que los llamé para ofrecer mi servicio como conductor. Y comencé a mover un vehículo de una hermana que conocía y haciendo móviles los días que se podía. El año 99, el siglo pasado todavía, entré a trabajar al ministerio. Dentro de mis funciones, bueno, yo fui camarógrafo, editor, después fui productor en radio, hacía edición de audio en radio, y hasta que me sacaron de mi área de confort y me pusieron a trabajar en el área de informática. Era tiempos que no existía la tecnología de hoy, era todo muy precario. Ver, digamos, al pasar los años, y ahora estando yo adentro y trabajando, y más encima en la parte tecnológica de la radio, es increíble. Yo llegué el año 1999 a Armonía, me integré en esa época donde recién se estaba iniciando el departamento de ofrenda privada. Fue muy difícil en un comienzo el integrarnos, el poder llegar a los hogares, pero con el tiempo los hermanos fueron entendiendo lo precioso y maravilloso que significaba tener este contacto y esta comunión con nosotros y nosotros con ellos, el conocer su realidad, los procesos que vivían, las aflicciones que tenían muchos de ellos, que solamente el hecho de entrar a sus hogares y ellos contarnos nos decían, gracias por escucharnos. Tuve el privilegio, la bendición de hacer móvil por varios años.
en una oportunidad estaba en un móvil acompañada por mi mamá en un auto chiquitito que le faltaba un vidrio y empezó a llover torrencialmente. En eso, desde la oficina central piden ayuda si alguien nos puede ir a rescatar y a mover el auto, porque si se quedaba ahí se iba a echar a perder. Entonces en eso, en breves momentos llegó un hermano, pero saben, hermano, es como increíble, es como de no creerlo. Realmente es como que el Señor mandó a los ángeles del cielo. Un hermano con una camioneta preciosa que nos dijo, nos hizo pasar a su camioneta, y cuando entramos al asiento de atrás había una mesita con una once, pero era una once, no era un café con galletita, era una once con sándwich, queque, leche, café, té, y luego de eso nos fue a dejar a la puerta de nuestra casa. De verdad que yo hasta el día de hoy me regocijo cuando me acuerdo, porque veo el amor y la disposición tan grande de esos hermanos en servir al Señor. Cómo fue el poder conocer Armonía, primero como auditor, luego la llegada acá y conocer lindos hermanos en las oficinas de Radio Armonía, donde estábamos con la frecuencia 1250 en AM en esos años. Cuando comencé con esto del radio control fue extraordinario, fue grande, porque estaba todo en lo que eran las alabanzas en esos entonces, que no eran muchas las alabanzas que estaban en cassette. Luego ya llegó el CD, luego ya comenzó a automatizarse un poquito más con todo lo que la tecnología, cómo ha ido avanzando, pero damos gracias al Señor porque todo eso fue una escuela, un trabajo, un poder estar compartiendo también, ministrando al Señor a través de, como Radio Control, la posibilidad maravillosa de conocer los hermanos en los móviles. Hasta el día de hoy son hermanos que son fieles acá en la ciudad de Valdivia, y ahí también teníamos la posibilidad de hablarles del Señor. Y algunos testimonios también donde el Señor hizo obra en los corazones y podemos a lo largo de los años verles a ellos fieles, congregándose, allí también dando frutos de lo que el Señor en ellos han recibido. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una de las experiencias que me marcaron fue en los programas que me tocó realizar de trasnoche. En ese tiempo, algún llamado desesperado, muchos llamados en la noche. Me recuerdo uno en especial de una joven que estaba intentando quitarse la vida. Estuvimos largo tiempo ministrándola por teléfono, guiándola a Cristo, hasta que ella también rindió su vida al Señor. Me impactó el ver cómo a través de Armonía se podía llevar una palabra de esperanza y personas en mucha necesidad extrema se entregaban a Cristo en los móviles, en las plazas, en oficinas y en los micrófonos también, o por teléfono de forma interna, cosas que no salían al aire. Por lo tanto, solamente le doy la honra, la gloria al Señor por este tiempo que estamos sirviendo al Señor en armonía. Llegué al Ministerio de Armonía, más bien mi vínculo en Armonía fue desde el año 2009, y mi primera función, recuerdo, fue hacerme cargo de informática. Había un poco de que hacer muchas intervenciones en cuanto a lo que había en inventario, en clasificaciones, y también un poco trabajar en lo que era un portal web, las aplicaciones que ya estaban llegando. Luego, como idea general, era formar un departamento en sí. Luego ya de haberme hecho cargo de eso en corto tiempo, se me pasó también infraestructura. Toda la mantención de la red de emisoras Armonía, por decirlo así. Después, luego ya de eso, se me encomendó la tarea también de tomar lo que es producción, todo lo que era la puesta al aire. Y en eso doy gracias al Señor porque pude hacer el nexo entre muchos ministerios, trabajar con muchos pastores también, muchas reuniones, y llegar a algunos acuerdos también con ministerios asociados, y así trabajando día a día con la programación, viendo lo que es la música también, lo que entra. En sí, una responsabilidad
grande, un privilegio realmente enorme, algo no merecido. Pero el Señor nos tiene acá, así le plació. Y decir, sí Señor, lo que tú digas, y para eso estamos. Parte de los recuerdos maravillosos que puedo compartir es el hecho de saber de muchos hermanos y muchos auditores que llegaban a las oficinas y decían, empecé a escuchar la radio y tal programa me trajo tanta bendición que reconocí a Cristo en mi corazón. Yo creo que es uno de los mayores recuerdos que podemos tener en cuanto a la bendición de poder saber que este ministerio fue creado con ese propósito. Así que en eso damos gracias al Señor y bendecimos a nuestro Dios. Yo llegué a trabajar acá a Radio Armonía en el 2009 y entré como recaudadora de la comuna de Vitacura, Providencia, Santiago Centro. Fue una etapa de mi vida donde yo también quedé sola con mis hijas, con mis hijos, con 4 hijos. Y creo que ahí el Señor es maravilloso. Y me trajo hasta acá y aquí estoy. Al principio, lo único que sé es que corrí porque no conocía bien la calle, andaba con un papá. Nuestra entrada de llegada era a las 9. Estar aquí, teníamos que hacer los llamados telefónicos, sacar los recibos de las hermanas y el compartir con los hermanos recaudadores, la verdad que fue bueno. El año 2010 lo cerrábamos con gran gozo en nuestros corazones, pues el Señor nos mostró su fidelidad al proveernos de una casa matriz, ya que desde los comienzos solo arrendábamos. Llegué acá a Radio Armonía el año 2010, en el mes de septiembre, para colaborar con el Ministerio de Armonía, específicamente en las áreas de control de gestión. También en esos años los fundadores estaban comenzando a establecer lo que serían las bases de Fundación Armonía. Precisamente por lo anterior, la misión que se me dio al comienzo fue poder dar un ordenamiento y una estructura a la parte interna del ministerio. Paralelamente, con empresas externas en esos años empezamos a construir sistemas automatizados informáticos de recaudación de ofrendas. Este sistema hasta el día de hoy funciona entregándonos reportes instantáneos y los informes que son necesarios para nuestra tesorería. Bueno, con los años aumentaron mis responsabilidades, llegando a ser gerente de administración y finanzas, teniendo a cargo los departamentos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y el departamento de ofrendas. Entre los años 2013 y 2016 se sumaron 22 nuevas estaciones de radio para poner a disposición la palabra del Señor para todo aquel que pase por el dial. Dios puso en mi corazón el estudiar la carrera, locución y conducción de radio y televisión. Y bueno, yo le dije al Señor, ya Señor, yo voy a estudiar esta carrera y la voy a terminar. Y cuando la termine, yo sé que tú me vas a bendecir dándome la oportunidad de servirte en Radio Armonía. Lo dije por fe, con convicción, con fe en el Señor Jesucristo. Luego de eso, después de hacer la práctica, me contrataron aquí en Radio Armonía, Ministerio de Armonía. Y bueno, en adelante ya llevo cerca de 4 años que yo personalmente he crecido mucho espiritualmente a través de las alabanzas, el mismo compartir con otros compañeros, también nos hemos edificado mutuamente y realmente, hermanos, es una verdadera bendición servir en este ministerio. A partir del año 2019, las ofrendas se comienzan a recibir a través de la Fundación Armonía. Esta transformación tiene como objetivo resguardar el patrimonio alcanzado, el cual pertenece solo a nuestro Señor Jesucristo, único dueño y sustentador de esta obra. Después de la pandemia, yo tuve un accidente en mi rodilla, así que me mandaron a trabajar a la recepción. Estoy en la recepción, me gusta. Creo que el Señor nos lleva de un lugar a otro para crecer y ha sido y es una bendición.
este ministerio se ha llevado a cabo por la gracia del Señor, por la oración de los hermanos, por buscar al Señor continuamente, porque nuestro objetivo es proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hasta estos momentos en que podemos estar grabando esto, da gracias al Señor, porque esta obra sin duda la ha sostenido el Señor. Con el deseo de poder servir al Señor, Dios nos utiliza con los pocos medios para lograr tanto en el tiempo, es ver la gloria de Dios. Tener una radio donde poder estar en contacto con el Señor día y noche fue, es y yo creo que será siempre hasta cuando el Señor venga, pero un apoyo muy grande. Y seguimos, firme y adelante, sabiendo que el Señor es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los próximos 50 días serán para este ministerio tiempos sin precedentes. Estás en sintonía de la programación del Ministerio de Comunicaciones Armonía. Espéranos. 8 horas. Armonía. Unidos en Cristo. El Señor nos bendiga. ¿Cómo están ustedes, amados, amadas? Qué lindo poder compartir con ustedes la palabra del Señor que nos anima. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por Concepción. Radioemisoras Armonía es un ministerio de comunicaciones dependiente de la Fundación Armonía. Atención, hermanos de Arica, Iquique, Calama y Antofagasta, porque a través de internet les invitamos Armonía, unidos en Cristo.